Entonces, ¿cómo funciona el circuito? Como siempre, empezamos con solo una fuente de alimentación de digamos 5 voltios y una carga de tal vez 100 ohmios. Si solo tengo la fuente de alimentación de 5 voltios y quiero aplicar 10 voltios a esta carga, ¿cómo podría hacer eso? ¿Cómo obtener los 10 voltios? Para eso, una vez más, usaremos la magia de un inductor. Así que añadimos este componente al circuito. La magia de la bobina funciona así. Al inductor no le gustan los cambios de corriente, al igual que a la capacidad no le gustan los cambios de voltaje. Si creamos un flujo de corriente a través de este inductor, en este caso de 50 mA, y luego paramos esa corriente, el inductor hará lo que haga falta para mantener la misma cantidad de corriente. Como la corriente es la tensión dividida por la resistencia, y la resistencia viene dada por el material de la bobina y no se puede cambiar, lo único que hay que cambiar es la tensión. Entonces, si la corriente se hace menor, para mantenerla igual tenemos que aumentar el voltaje, y es así como elevamos el valor. Aplica un voltaje a una bobina y esta creará un campo magnético a su alrededor. Cuando dejes de aplicar el voltaje, ese campo magnético se colapsa, creando un gran pico de voltaje. Aquí en mi placa de pruebas tengo un botón y una bobina, y veamos la salida en el osciloscopio. Cada vez que presiono el botón se aplican 5 voltios a la bobina, y como puedes ver solo tenemos picos cuando cambias el voltaje, cuando presiono o suelto el botón. Entonces nuestro circuito también tendrá este botón que abrirá y cerrará el circuito, en este caso un interruptor de MOSFET entre la salida de la bobina y tierra. Dado que el voltaje de la salida será más alto que la entrada en ciertos momentos, no queremos un flujo de corriente hacia atrás, y por eso añadimos un diodo. Pero también queremos un voltaje estable en la salida, no solo los picos que crea la bobina, y para almacenar el voltaje añadimos un condensador. Entonces, básicamente nuestro circuito está listo. Todo lo que tenemos que hacer es encender y apagar el interruptor, creando el campo magnético y luego colapsarlo e incrementar el voltaje. Cuando el MOSFET está activado, una corriente pasará de esta manera. Cuando desactivamos el MOSFET, la bobina quiere mantener ese valor y por eso empujará la corriente a través del diodo cargando la salida. Si hacemos eso suficientemente rápido, podríamos tener la salida estable mayor que la entrada.